Caminando por el desierto. La travesía por la izquierda en la República Vigilante. Informe Chile. Me gustaría también traerte, Gonzalo, a Chile, hablar un poco Ujú. sobre la izquierda chilena, ¿no? Y sobre entrar a esta sección nueva. Eres el primer invitado a esta sección que se llama Caminando por el Desierto, en donde la idea es generar esta reflexión necesaria que sentimos desde la izquierda, ¿no? Porque finalmente cada vez que hay una derrota fuerte en la izquierda, como que simplemente se desecha el movimiento anterior y se sigue mirando adelante sin hacer una introspección necesaria. ¿Cuál es tu Sí. perspectiva de la derrota en general, ¿no? De Janet Jara, tanto electoral, pero también política, la llegada de Kast y este nuevo fenómeno que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves tú y cómo reconstruirnos también desde ahí? ¿De cuál perspectiva? Yo sé que es muy amplia la pregunta, pero te la dejo plantear. Sí. Yo no sé de dónde viene esa cosa de caminando por el desierto. Esto va a ser como caminar por Marte, la verdad, Sí, porque por lo menos en el desierto de repente hay oasis, es bonito, claro. especialmente si uno anda en Atacama, ¿no? Se puede encontrar con, no sé, con un flamengo, hay salares muy lindos, etcétera. Esto yo A creo que, veces sale el desierto florido también. exactamente, hay una florcita, entonces, como que, Claro. pues, no sé si la metáfora es lo suficientemente, captura suficientemente. Por un lado, yo creo que hay un camino al desierto para aquellos que o sea, yo creo que con cierta honestidad, conociendo a alguna gente de la Cámara, ellos sabían, todo el mundo sabía que esto era la posibilidad de ganar, que la candidata Jara, que yo la considero una muy buena candidata, Mm, que ganara, y yo creo que la candidata lo sabía. Es simplemente una quimera, pero había que perder bien. Y yo creo que se perdió con dignidad, se perdió bien, considerando todo, considerando incluso que el gobierno no le ayudó mucho. em, pero esa todas, yo, la verdad, después de haber perdido la elección de convencional y darme cuenta de cosas pero cómo no me di cuenta de algunas cosas, esa es la parte ujú, más chica, ¿no? La parte de la elección misma, se podía haber hecho esto, se podría haber hecho. Yo creo que era imposible ganar la elección. O sea, yo creo claro. y que a nivel del Congreso no se hizo tan mal, o sea, no fue fue un terremoto grado 6 7, pero no fue una catástrofe como en Concepción en el 2001. Claro. ¿2001 fue? 2010. No, no, 2010. no el 2001, el 2010. Me dieron vuelta el uno y el 0 ahí. No fue esa catástrofe, pero sí creo que todavía, yo escribí una columna en septiembre del 2000, después del 2022 fue el plebiscito que perdimos, o el Ujú, 2022, 2022, sí, sí. cuando perdimos el plebiscito por esa constitución que habíamos todos votado, qué sé yo, y que también uno debería haber dicho, pero ¿cómo? O sea, y de hecho los que dijimos, oye, ya podemos perder, y me hicieron, no, ¿cómo se te ocurre? Qué sé yo, pero bueno, perdimos, y perdimos en grande, y no lo vimos venir, entre comillas. Debo decir que algunos sí lo vimos venir, pero perdimos. Y, y escribí una columna que se llamó, creo que fue una de mis últimas columnas en mucho tiempo, que se llamaba Perdimos y vamos a seguir perdiendo si es que no hacemos algo. Em, y yo creo que desde ahí en adelante hemos perdido bastante, ¿no? Sí. Se perdió el proyecto del gobierno de Boris en el proceso, no se supo defender ese programa. Algunas de las ideas centrales se perdieron, no voy a analizarlas. No, no es mi crítica específica a Boris, porque es un proceso político, un proceso en que todos somos parte. Em, entonces, creo que lo que nos mete en la elección de Cast es básicamente pensar, ¿realmente avanzamos mucho desde que hubo el golpe de Estado hace más de 50 años atrás? Ujú, ¿Es tan distinto lo que Pinochet instauró y lo que en cierta medida la concertación pudo aprovechar para poder hacer un buen desarrollo económico, una serie de cosas muy buenas en los 90? Pero las bases de las bases de nuestra sociedad han estado básicamente no cambiadas, no cambiaron. sí. Yo soy de los que todavía cree que esto es un gran fundo, que un poco Frey y después Allende trataron de cambiar, se pudo. em, entonces, esa es como y por eso yo lo decía bien al principio, bueno, ¿qué es la izquierda? ¿Cuál es Mm. nuestro proyecto? Ahí yo, Y,
Mm, Lo conversábamos en otro momento, que cuando se firmó este acuerdo del 15 de noviembre, uno lo personifica un poco en Gabriel Boric, al ser el ujú, único que firmara de su sector, digamos. ujú. Era el gran momento democrático de que cayera un presidente y que hubiera un cambio, un giro, digamos, un poquito más, yo digo democrático pensando en que fuera democrático, porque podía haber sido, como dice la derecha, que era un golpe de la izquierda para que cayera Piñera, en Eso fin, es discurso nomás. discurso exactamente. Pero en el fondo era una instancia, estaban todos, había un gran porcentaje dispuesto a renunciar, pero se cerró esa posibilidad. Y quizá era la gran oportunidad para cerrar ese o cambiar el giro de esa dirección que tú identificas. O sea, yo creo que en ese momento todos estábamos como, bueno, que se vaya Piñera, ¿cachai, no? Pero yo creo que eso es un error, que fue un error. Esa parte es un error. No hubo golpe, eso claramente no hubo golpe. Hubo la gente diciendo que se vaya este desgraciado, digamos, que representa todo aquello que es malo, digamos, que no funciona. Hay como la reescritura de lo que sucedió ser tan fuerte que como que no lo queremos reconocer. Pero por otro lado, pedir que se fuera en un helicóptero, como el gran deseo, y uno dice, pero ahí es donde yo creo que tiene que ir una autocrítica anoche, así, pero ¿cómo se les ocurre? Es una pelotudez. Mm, Porque ¿quién se iba a tomar el poder después? ¿Los que estaban en la calle? O sea, claro. ¿qué legitimidad iba a tener cuando las demandas eran múltiples y distintas, ¿no? Y donde hay que reconocer también que hubo un elemento delincuencial, que no pudimos, las fuerzas de izquierda que estábamos ahí de modo pacífico, que está bien, pudiste tirar una piedra, pero bueno, tratar de matar a alguien me parece inaceptable. Esa crítica, esa incapacidad que la tuvimos también durante la dictadura, entre paréntesis, pero bueno, era la dictadura, entonces bueno, era una dictadura. Pero Piñera, hay que reconocer, fue elegido democráticamente, nos guste o no nos guste. Y por lo tanto, yo no creo en el discurso de que fue un golpe, pero también creo que es irresponsable haber tratado de salir de la institucionalidad en ese momento. ¿Quién lo iba a reemplazar? Y en ese sentido uno podría entender, más allá o sea, como que tengo la sensación que cualquier solución iba a ser problemática, porque no, Sí. yo creo que nadie lo vio venir, nadie vio venir. O sea, cuando nosotros fuimos a esas marchas, que fueron no solo en la Plaza Italia, fueron en todo el país. Y lo que nadie se recuerda era cuántas asambleas en todas partes. Yo trabajaba en ese momento en la Universidad Católica, un lugar súper conservador. Hicimos asambleas en las que participaba gente que ahora, no sé, no quiero nombrarlo, pero están en situaciones de poder de la derecha, haciendo conversaciones acerca de cómo construir un país mejor en cada área en la cual estábamos. Esa parte nadie se la recuerda. Exacto. Y que Es verdad. venía de tratar de decir, oye, algo hicimos mal. Entonces yo creo que aquí nos pasamos todos para la punta un poco, porque todavía tenemos esta idea del, ¿cómo es? Dos pasos adelante, uno para atrás, no sé, toda esa cuestión, Claro. esa Sí. cosa medio leninista, que yo creo que hay que repensarla y honestamente, o sea, yo creo que no supimos hacer una alianza con los sectores populares reales, entre ellos los pacos, o sea, ¿Verdad? que son parte de los sectores populares, o sea, más allá aparte de los que están arriba, no sé qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que hacerse, por eso digo que es una travesía por Marte, porque en el fondo hay que como que no es simplemente como, hay que salirse del modo típico, por así decirlo, de la típica dialéctica en que hemos estado a la izquierda y pensar un poquito más allá. Yo pienso que sí, que Piñera fue un gobierno terrible, como lo puede ser Kast, no sabemos, pero Y pensando fue un elegido poco, sí, democráticamente. sí. Pensando un poco hacia el futuro, Gonzalo, ¿cómo dirías tú que debiese ser la actitud o la perspectiva de la izquierda en estos 4 años de José Antonio Cast? ¿Qué tipo de oposición? ¿Qué tipo de Qui- oposición? Quizá complementar un poco la pregunta de Cristian Sí. en el sentido de que
vemos un ánimo de la derecha que es muy sin pudor. En el fondo, Sí, 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 absolutamente. y desde Desvergonzado. ahí, desvergonzado. Absolutamente. ¿Y cómo se responde a la desvergüenza? No con desvergüenza, creo yo. Yo creo que, o sea, ellos hacen fake news, nosotros hacemos fake news, no creo que ese sea el camino. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hablar esos fake news, de poder distinguir, de poder educarnos, saber qué es lo que es la inteligencia artificial, no, y de ser menos hipócrita respecto a ciertas cosas. O sea, como reconocer que hay cuestiones que se tienen que, o sea, hacer política pública, que es distinto a hacer política. Yo estudié salud pública y una de las cosas, los cursos que tuve más interesantes fue cuando nos explicaban, bueno, para hacer política pública, que la metáfora es como hacer longaniza y salchicha, echáis de todo, Claro. para que finalmente salga una salchicha, que, que, te puede, que no necesariamente le va a gustar a todos, pero bueno, es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es la política pública, ¿no? Que se confunde a veces con la política. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer más política. O sea, la política pública la va a hacer, van a, ustedes probablemente a lo mejor tengan algunos entrevistados que van a estar en el Congreso. Esa es la política que hay que hacer con las limitaciones que existen y eso va a seguir. Eso probablemente no va a ser tan distinto. No creo que este Congreso que venga va a ser tan distinto del que pasó recién. No creo que la popularidad de ese Congreso vaya a aumentar mucho. Yo no sé si va a ser tan distinto. Los jugadores son parecidos en cierta medida o peores en otros casos. Pero en términos, yo creo que nosotros que no estamos en el tejemaneje de la política pública o en la área, en el poder mismo, yo creo que tenemos que engancharnos en conversaciones más de política. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué país queremos construir? Y dejar un poquito también, y ser un poquito, aparte más que humilde, un poquito, ser más tolerante con ciertas derechas y con ciertas izquierdas, de modo que, tú hiciste esto hace 10 años, entonces, entonces no nos vamos a sentar nunca a conversar. O sea, hay gente del mundo liberal que a mí los encuentro con los que hay que conversar. O sea, los Bellolio, esto, por ejemplo, tanto que estuvo Piñera como que no, o sea, hay mucha gente, y en la izquierda igual. Yo creo que hay gente, y gente así como todo, que acabo de leer una carta que escribió un PC que yo conocía, en todo, con una carta así como diciendo básicamente, oye, empecé a desaparecer este partido como es, porque me pareció interesante, se tienen que estar dando esas discusiones. O sea, yo creo que tenemos que hacer la discusión, eso que uno hacía en la dictadura, que te iba ya, ¿cómo se llama ese lugar de ahí cerca del Quisco, Maya, en la playa esa donde... En Las Cruces. Sí, por allá, uno de esos lugares, bueno, ahí Más había allá. otro. em, donde se hacían jornadas, 2 días, Punta discusiones, Tralca. Bunte Tralca. O sea, donde se trataba, yo me acuerdo, todo lo que fue la renovación de la izquierda, la convergencia socialista, todos los procesos que lo dirigían algunas ONG, etcétera, apuntaban a una discusión política. ¿Qué país queremos construir? Y de ahí emerge cuáles son las nuevas alianzas. O sea, para mí es inaceptable, por ejemplo, ese es un punto, que no pensemos más en el medio ambiente. O sea, que no pensemos más en la naturaleza, que no pensemos más en ciertos aspectos, que, no sé, o ciertas formas de organizarse que sean más cuidadosas con el otro. ¿Qué vamos a hacer con los viejos? Nos estamos haciendo todos más viejos, porque vivimos más largo. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Mm. Hay que tomarse en serio la cuestión de las jubilaciones, en el sentido de que vivimos más tiempo. Eh, Hay una montonera de temas, son temas ancilares. Como que ahora todos queremos hablar, todo es crecimiento. No, no todo es crecimiento. Claro. O sea, no hemos hablado nada de eso, ninguno de nosotros es economista, pero el modelo de crecimiento está agotado. Y ese discurso yo creo que hay que mirarlo más atentamente, no simplemente decir, está ahí, tú, Sí. ¿cómo vamos a crecer? Y tiene sentido porque me quedo con que a esta búsqueda de enemigos de la derecha se puede contraponer esta construcción de confianza
que Ujú. tiene que ver con lo que dices tú, con mirar al otro, con mirar a la Exacto. naturaleza, y que no sea hippie tampoco, para ponerlo en términos peyorativos, Sí, sino que sea claro, práctica. sí, claro, Claro. exacto. O sea, por ejemplo, un huerto orgánico o un panel solar en las casas no es hippie, es ahorrar plata, es comer mejor. O sea, por ejemplo, Exacto. hay cosas que hay que Mm, traducirla bien concretamente. Los buses, o sea, por ejemplo, ¿por qué el ministro de Obras Públicas, a quien conozco mucho, fuimos colegas en proyectos, qué sé yo, por qué es tan popular? Claro. Porque ha impulsado cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Yo en Santiago, cuando ando en Santiago, ahora vivo acá en la costa, ando en bus y en metro. Prefiero el bus incluso, porque pucha, sí. funciona, po. Lo han No, criticado mucho, qué sé yo. Entonces, o otra Claro. gente que está optando por otras vías. Entonces, ¿cómo hay cuestiones que yo creo que la izquierda tiene que abrazar mucho más, que son pragmáticas, que son de calidad de vida y que no son puro discurso? Yo creo, mm, por Sí. ejemplo, el discurso de salud y educación, que yo creo que no lo han hecho bien. Está bien, FONASA, el prepago, pago, todas esas cosas. Pero resulta que hay que tener conversaciones mucho más profundas acerca del tema, o sea, porque la demanda de salud es infinita, nunca acaba. Pero tenemos que tener conversaciones acerca de qué significa, dónde invertimos, por qué es más importante, sí, bla, bla. En educación, ¿para qué decir? O sea, yo creo que ahí hemos, ningún grupo ideológico en este país ha sido capaz de enfrentar el deterioro continuo de la educación. Mi mamá, que era profesora, siempre conversábamos en la mesa, siempre está todo en crisis en la educación, siempre está en crisis, pero, pero no han sido ¿Verdad? crisis que permitan avances, como entonces, esos son temas que nosotros lo tenemos súper, súper pendiente y que podemos poco hablar, pero sí de transporte, sí de ciertas cosas de recuperación, hay ciertas cosas, obviamente que sí, pero no podemos nuevamente seguir perdiendo. Pero eso, insisto, hay cosas de política, pero yo creo que hay que hablar más de política también. mm. Sí, De tenemos que cómo ir nos inspiramos, qué nos cerrando. inspira. Tenemos que ir cerrando ya, pues solo quiero hacer un comentario a propósito de la confianza que supe hace Ujú, poquito, como en las dinámicas dentro de la Cámara de Diputados. ujú, em, Se está dando un fenómeno muy curioso de falta de confianza dentro de los equipos, porque con esta renovación hay mucha gente que se queda sin trabajo dentro de los equipos de la Cámara de Diputados. Y también dentro del mundo periodístico se producen como distintos traspasos y ingresos de agencias que empiezan a trabajar transversalmente. Entonces, equipos que antes eran muy de un sector ya están permeados por otro sector. Se vio muy levemente antes, pero en el fondo dentro hubo una falta de confianza súper, súper grande, ujú. que me parece muy, muy simbólico Ujú. de todo esto que estamos hablando, de que en el fondo siempre se habló de estar en esas instancias de poder, hay que estar como cuidándose la espalda, pero claramente este llamado a la confianza se hace más que pertinente. Claro, pero como yo digo en chiste, bueno, el día 11 todo se va a resolver. Em, Voy a hacer el mismo chiste hace 4 años, ¿no? Em, no es tan distinto. Ahora, yo debo decir que, volviendo, porque partimos con Trump, cuando hace 12 años atrás Trump estaba en la elección, cuando estaba haciendo, no sé, ya más de 12 años, no sé cuánto, quizás menos, pero cuando allá no, en Estados Unidos no creían que yo les decía, va a pasar este tipo a las primarias. No, los republicanos van a elegir a ese loco. Si yo va a ser elegido, va a ser el candidato. Y después decía yo, va a ser elegido porque es cosa de leer el ambiente, ¿no? Es como la razón que Claro. podía haber salido elegido Castro, Kaiser, qué sé yo. Es que la derecha iba a ganar. ¿No? Que efectivamente, y en ese sentido tienen toda la razón los medios de derecha y los comentaristas de derecha, estas eran las primarias de la derecha. Lo que pasa es que había que tratar de ganar lo mejor Ya. posible, qué sé yo. Pero, pero, ah, ¿cómo explicarlo? Yo creo que hay que capturar el momento, pero no es solamente una cuestión eleccionaria. Y ahí creo que
hay un mundo de izquierda, el mundo más oficialista, diría yo, el mundo de izquierda oficialista, que cree que esto simplemente va a haber un recambio en 4 años más. Yo creo que si no tenemos un proyecto, por muy descontenta que esté la gente, no nos vaya a pasar como le pasó a Milei ahora recién, que volvió a ganar igual. Que la gente vuelva a votar por alguien como Cast o alguien como Kaiser o lo que sea, ni siquiera gente de Chile Vamos, sino que de ese mundo, Mm. porque tienen un discurso que conecta con la gente, tienen los medios y van a tener ciertos resultados que los van a vender muy bien, por distintas razones. Con Vamos muchas- a ver, Vamos a ver. qué pasa con eso. Vamos a ir conversando. Seguramente te vamos a Ujú. invitar nuevamente porque esta conversación Sí, podría hay ser muchos súper temas. larga. Y muchas gracias por aceptar esta invitación, Suerte en el Gonzalo. camino por Marte. Eso. Muchas gracias. Gracias por Te vamos a este invitar. primer capítulo de Hay que, República hay que ponerse Vigilante, una por ropa estar con nosotros. adecuada, hay que encontrar los equipos buenos, pero Exactamente. no nos Claro. queda otra, no sé, que vamos a repetir los mismos errores. Sí. Totalmente. Muchas Hay que gracias, seguir con Gonzalo. estos espacios de discusión. Siempre hacen bien. Te También, agradecemos mucho, Gonzalo. Ese es el felicitaciones aporte. por esto también, sí, a ambos. El esfuerzo, sí. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Nos estamos viendo. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.